indignante, ¿no? Que tiene que ver con un hombre que aquí, ayúdame tú, yo no tengo claro si estornudó frente a un funcionario, a una funcionaria de la salud, o fue intencional o fue como un escupo, porque eso sería más asqueroso. Pero lo cierto es que... Según lo que tengo entendido, Toti, ¿ya? Es un estornudo. Ya, y de acuerdo... Es un estornudo de manera intencional, sin mascarilla, y lo hace ante una compañera de trabajo, funcionaria de la salud también. Sí. Funcionarios de la Seremi de Salud, ambos. Lo terrible es que él, con esta gracia, generó un brote de coronavirus en Los Ángeles, Lucho. Claro, porque al hacer este estornudo, al realizar esta situación con su compañera de trabajo lo que hace es ceñirse a los protocolos. Porque justo con esto, les habían realizado exámenes PCR y esta persona que realiza este estornudo, después se enteran que dio positivo. Al haber dado positivo él, la persona a la cual el estornudo pasa a ser un contacto estrecho, y junto con ello también se contagiaron otras personas más. Entonces fueron cerca de 14 personas que terminaron contagiadas en reparticiones de salud, producto de la situación que generó, que no es directamente solo el estornudo, sino que es todo el comportamiento que él tuvo al estar sin mascarilla además, que demuestra lo contagiosa que es esta enfermedad. A ver, pero vayamos a cómo se generó esto, porque resulta medio extraño, ¿no? Dice, ¿cómo le va a estornudar en la cara a otra persona que además es su compañera de trabajo? Tengo entendido que ella le habría recomendado a esta persona, a su compañero de trabajo, hacerse un examen PCR porque es parte de la rutina que tienen que seguir al trabajar en un recinto hospitalario, ¿no? Y este hombre, no sé si se enojó o qué, y si fue a modo de broma o lo hizo a modo de provocación, pero se baja la mascarilla y estornuda al frente de ella. O sea, no tiene ningún sentido esto, Lucho. No, para nada, y más aún cuando se trata, tengo entendido que eran funcionarios de la Seremi, al parecer, funcionarios de la Seremi no hospitalarios. Entonces, pero claro, aún así funcionarios de salud igual, también están dentro del ámbito de la fiscalización, dentro del ámbito de la salud, son funcionarios de la salud también. Entonces habría sido una situación como lo que estás comentando tú, que le habría dicho esta funcionaria, compañera de trabajo, que se hiciera el examen PCR. A muchos de ellos les están haciendo constantemente exámenes PCR sin siquiera tener síntomas, sino que para ir catastrando y ir viendo cómo va el personal de salud. Y ahí es cuando él habría dado este estornudo, que finalmente lo que hace es contagiar al resto de las personas y generar por lo menos 14 contagios más. Son funcionarios efectivamente de la delegación de la Seremi de Salud en la provincia del Biobío. Otros 7 trabajadores también resultaron con coronavirus después de este incidente, Luchito. No sé si es que se lo pegaron los unos a los otros, si es que se contagiaron así y fue a raíz de este estornudo, pero lo cierto es que ni en broma, la verdad es que yo no tengo explicación por qué lo hizo, si se llevaba mal con esa persona, si fue provocación, ¿por qué? Claro, y estamos hablando de funcionarios de la salud, quienes están viendo día a día esta situación, quienes están viendo lo que pasa. Habitualmente la gente de las seremías está trabajando mucho en los controles sanitarios, en los cordones sanitarios, en los lugares donde se está haciendo fiscalización. Entonces es algo que lo están viendo a diario, y cometer una barrabasada como esa está totalmente fuera de contexto y sin justificación alguna, sin explicación alguna. Sí, dijeron que se había hecho el chistosito, pero imagínate la manera de hacerse el chistoso. La verdad es que de gracia ninguna. Efectivamente vamos a esperar que el sumario sea potente, digamos, ¿no? Que sea contundente, porque de esa manera evitamos este tipo de gracias. Y fue tan gracioso, fíjate, que 7 otros trabajadores contagiados y 28 contactos estrechos, que además, como estamos en una pandemia, como ha sido complejo, como hay desgaste de parte del personal de la salud, bueno, es muy complejo porque no es que estén sobrando los voluntarios, digamos, ni las personas para trabajar en este tipo de puestos, tanto en las seremías como en los distintos recintos hospitalarios. Por lo mismo, hay que cuidarlos, Lucho. De hecho, esa es la instrucción del gobierno. Las primeras vacunas que llegan se van a esas personas, ¿no? Imagínate 28 personas menos en la Seremía de Salud. Y más aún en provincia. O sea, si en Santiago ya es complicado, imagínate en Los Ángeles, 28 personas menos. Impresionante. Lucho, vamos a volver contigo inmediatamente. Vamos a cambiar de tema drásticamente porque nos vamos a ir a Estados Unidos. La hora apremia y tenemos el momento para contactarnos con nuestro compañero Daniel Matamala. Querido Daniel, te vimos esta tarde en esta ceremonia.
Es extraño porque el sentido de espectacularidad que tienen los norteamericanos, los estadounidenses, es impresionante. El show donde sale Lady Gaga, canta el himno, uno no es gringo y se le paran los pelos inmediatamente. Es impresionante la manera que tienen de hacer las ceremonias. Pero vámonos a lo importante, sin la presencia de Trump, pero sí con la presencia de Barack Obama, de Michelle Obama, y además con un discurso, Daniel, que está dentro de la tecla que siempre tiene Joe Biden, pero muy conciliador respecto a lo que ha vivido Estados Unidos bajo la administración Trump y lo que espera también para los próximos 4 años, ¿no? ¿Cómo lo viste tú allá? Claro, Toti, tienes toda la razón. Bueno, no hay ceremonia en Estados Unidos sin un show, eso está claro. Incluso en las condiciones más adversas como estas, de todas maneras se las arreglaron para hacer algo que fuera espectacular, con los cientos de miles de banderas ahí en el mall del Capitolio, en esa explanada del Capitolio, con Lady Gaga, con Jennifer López, que cantó una canción también con mucho significado, una canción que de hecho aparecía en los mítines de campaña de Bernie Sanders, que fue uno de los espectadores también. Así que hubo mucho para comentar también en materia del espectáculo, del show, de la puesta en escena. Y el discurso de Joe Biden, claro, Biden no es un gran orador, no es un tipo muy carismático, no es un discurso que vaya a pasar a la historia. Nos acordamos, por ejemplo, del discurso de John Kennedy cuando asume, cuando él dice, no pregunten lo que su país puede hacer por ustedes, pregunten lo que ustedes pueden hacer por su país. Y eso quedó para la historia como una tremenda frase. O cuando asume Roosevelt y dice, al único que le debemos temer es al miedo. Y también queda como una frase para la historia. Joe Biden no es ese tipo de orador, no es tampoco alguien tan carismático como Barack Obama. Pero sí es importante lo que dice, porque él marca claramente su idea de hacer un cambio y fuera, un antes y después, de no ser un presidente que divida a los estadounidenses tal como lo hacía Donald Trump cada vez que hablaba, de ser alguien que una, de ser alguien que se ubique como un moderado, como alguien que va a realizar cambios, por cierto, pero que los va a intentar hacer, sobre todo recuperando la idea de Estados Unidos como una comunidad, como una sociedad donde más allá de las diferencias la gente no se vea como enemigos, puedan verse como adversarios, como gente que piensa distinto políticamente, pero no como enemigos. A mí me parece que la frase más clave del discurso de Biden es cuando dice que hay que parar esta guerra incivil o esta guerra de incivilidades, ¿no? Haciendo el juego de palabras con la guerra civil y con la falta de civilidad del discurso público hoy día en los Estados Unidos. Yo creo que ese es el punto clave de un presidente que, claro, dijo que iba a poner todo su énfasis en combatir al coronavirus, en dejar la política y la ideología al lado y poner a la ciencia en primer lugar para combatir la pandemia, en llevar adelante también reformas para los inmigrantes, por ejemplo, para los jóvenes inmigrantes, también para recuperar el rol de Estados Unidos en el mundo, al volver al Acuerdo de París, al batallar contra el cambio climático. Todos esos van a ser cambios muy profundos, pero que Biden espera llevar con un estilo, con un discurso tranquilo, moderado, calmo, que de alguna manera ayude a aquietar las pasiones, a ir bajando esta intensidad tan fuerte que ha tenido la política estadounidense y que llegó a su clímax hace 2 semanas aquí en el Capitolio, cuando una turba de simpatizantes de Trump irrumpió intentando evitar el traspaso del poder hacia el presidente electo. Entonces, de alguna manera Biden lo que quiso marcar, más allá de decir aquí nosotros ganamos y esto es un cambio de una trinchera a la otra trinchera, lo que quiso decir es que aquí comienza una época de unidad. Vamos a ver si ese discurso logra hacerlo en la práctica. No es tan fácil porque Estados Unidos, como tú sabes, Toti, está profundamente fracturado, pero al menos eso es lo que creo que queda de un discurso que tal vez no fue tan espectacular, no tuvo el carisma de otros mandatarios, pero sí tuvo un discurso de fondo que es importante. Importante restablecer las alianzas, ¿no? Ahí había un guiño también a lo del Acuerdo de París. En el fondo hay que tratar en este gobierno, en parte, o usar parte de estos 4 años en enmendar los errores que fue cometiendo Donald Trump. Cuando te veía en el noticiero del mediodía junto a Matilde, ella lo decía, aquí Donald Trump se jactaba de que no arrancó, no propició ninguna guerra, pero la guerra se dio de manera interna. Hay una violencia inusitada en Estados Unidos y al parecer con este tono conciliador lo que dice es, vamos a arreglar lo que pasó en estos últimos 4 años, vamos a tratar de que esto sea un mal paréntesis o un mal sueño y de aquí en adelante también enmendar las alianzas con el resto de los países, decía. Es cierto, si hay un mérito que efectivamente puede reclamar Trump es el hecho de que no comenzó ninguna nueva guerra exterior. En eso tiene razón el expresidente Donald Trump. Pero claro, el hecho de que hoy tengamos una ciudad